Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Bienvenidos, amados, Dios los bendiga mucho. Qué hermoso día el Señor nos regaló hoy para poder cantarle, adorarle, realmente bendecir su nombre todos juntos. Quería compartirte un versículo hermoso que dice que todos los que escuchen también digan ven, que todo el que tenga sed y quiera venga y beba gratis del agua que da vida. Realmente el Señor nos está extendiendo una invitación a nosotros para que podamos acercarnos, encontrar
ese ánimo, encontrar esa paz, ese amor, esas esperanzas que necesitamos renovar también en el Señor. Hoy estás totalmente invitado a que tengas un encuentro con Dios. Realmente Él espera por vos y también poder bendecir su nombre y darle el lugar en nuestras vidas y en nuestro hogar. Por eso te invito a que te quedes, que puedas bendecir el nombre de Jesús, exaltarlo sobre tu vida y tengas un tiempo especial para adorarlo, para encontrarte con Él y que sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder
y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontrar paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, por siempre su nombre alabar. Amada Iglesia, los saludo con la paz de Dios en este día hermoso que Él ha creado y que le estamos cantando, que estamos disfrutando juntos
y que también ahora vamos a honrarle por medio de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y quería compartirles una porción del Salmo 107 que es hermoso, versículo 22. Y dice: presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. Presenten sus ofrendas con agradecimiento. Qué hermoso ahora es que cuando vos agarres tu ofrenda, agarres tu diezmo, puedas con cánticos de alabanza y de gratitud decirle: Señor, gracias, porque nada me ha hecho faltar. Gracias porque sos mi provisión diaria. Gracias, Señor, porque realmente sos todo lo que necesito. Vos me completás. Vos tenés un propósito para mi vida. Por eso, ¿qué te parece si tomás tu ofrenda junto con la mía y bendecimos ahora el nombre de Dios y le honramos con aquello que hemos apartado para Él en este día? Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo precioso de adoración que estamos viviendo juntos como iglesia. Rogamos, Señor, que esta ofrenda y estos diezmos que te vamos a presentar puedan subir a tu presencia como olor fragante y sean aceptos delante de ti con alegría, con júbilo, porque nacen realmente de un corazón tan agradecido, porque has sido bueno con nosotros y porque realmente tu gran misericordia es eterna. Gracias te damos y seguimos disfrutando este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga enormemente. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Buscad y hallaré.
Damos gracias a Dios porque estamos regresando a nuestras reuniones presenciales, pero de todas maneras seguimos con nuestras reuniones online para todos aquellos que no pueden salir o tienen dificultades o por alguna razón quisieran no solamente recibir el mensaje en el templo, en el lugar de reunión, sino también reforzar su fe viendo este programa, que en realidad estamos predicando el mismo mensaje en todas partes. Así que muy bienvenidos. Y hoy comenzaremos con una nueva serie de estudios de la palabra de Dios. Y este mes hablaremos sobre el fundamento de los evangelios. Y hoy, Cristo, el fundamento del evangelio según San Mateo. Y quiero dar lectura al evangelio de Mateo en el capítulo 7, verso 24, que dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siempre me ha impresionado escuchar historias de vida, historias que quedaron grabadas para siempre en la memoria de aquellas personas. Y cada vez que las recuerdas se llenan de emoción, su voz se entrecorta, sus ojos se humedecen con las lágrimas. Ellos estuvieron allí, fueron testigos y protagonistas de los hechos. Nadie les contó esas cosas. Ellos las vivieron. Siempre que una historia impacta y despierta el interés, no falta que alguien diga, tendrías que escribir un libro. Y eso ocurrió con Jesús de Nazaret. Lo que escribieron sobre su vida y enseñanza fueron testigos directos y protagonistas, tal como ocurrió con Mateo, llamado también Leví. Se cree que Mateo escribió el primer evangelio entre los años 60 y 80 después de Cristo, cuando ya habían pasado casi 40 años. Y muchos de los testigos de la primera hora estaban muriendo y las nuevas generaciones de creyentes necesitaban un documento escrito de lo que ocurrió como base de su fe. Los llamados padres de la iglesia primitivos como Papías, Ireneo y Orígenes hicieron mención que Mateo escribió su evangelio en idioma hebreo para la comunidad judía y demostrar por medio de las Sagradas Escrituras que Jesús verdaderamente era el Mesías que estaban esperando y que luego ese mismo evangelio fue traducido al griego. Y así con el evangelio de Mateo comienza la historia más grande jamás contada, como se titula una película de la vida de Jesús dirigida por George Stevens. Pero no es solamente la historia más grande jamás contada, porque es más que una historia. De sus páginas surge la vida y la fuerza de Dios, con su poder inherente para transformar vidas, porque cuando uno la recibe con fe, la historia de Jesús se transforma en una experiencia presente, se transforma en una vivencia experimental con Dios, porque Cristo no solo ha transformado la vida de Mateo y sus contemporáneos, sino que hoy mismo sigue transformando vidas, sigue perdonando pecados, sigue sanando, sigue llenando con su Espíritu Santo y de vida a quienes lo reciben. Jesucristo sigue salvando a la humanidad de la condenación eterna y sigue dando seguridad de vida eterna. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, para dejar de ser un personaje de la historia, para convertirse en alguien cercano con quien podemos hablar y relacionarnos, porque si Jesús es historia, estaría muerto y sería solo historia, pero Él está vivo y nos prometió diciendo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
El nombre de Jesús aparece en el Evangelio, según San Mateo, 175 veces. Y como ocurría con todos los nombres de aquel tiempo, el nombre de Jesús tenía un significado. En el idioma hebreo, Jesús es Yeshua, y Yeshua es una combinación de Yah, que es una abreviatura de Yahvé o Yahvé, Jehová, y Yasha, que significa salvar. Por lo tanto, Jesús significa Dios es salvación. Por eso en Mateo 1:20 leemos: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Notemos que dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que lo salvará de sus enfermedades, aunque lo hace. No dice que lo salvará del diablo, aunque lo hace. No dice que lo salvará del peligro, también lo hace. No dice que lo salvará de cualquier otra cosa, aunque tiene poder para hacerlo, sino que salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Pedro en su discurso dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Porque en su nombre recibimos el perdón de pecados, según Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mateo organizó su escrito en torno a 5 grandes discursos de Jesús con el propósito de facilitar la memorización del Evangelio, comenzando con su genealogía, nacimiento, la visita de los magos o sabios del Oriente, la matanza de los niños, la predicación de Juan el Bautista, su bautismo y tentación en el desierto, y el comienzo de su ministerio diciendo, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A partir de este punto, das inicio a sus 5 grandes secciones, y para indicar la finalización de cada discurso, utiliza la frase, cuando Jesús terminó. Veremos en primer lugar el primer discurso de Jesús, que comienza con las bienaventuranzas. Luego habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, diciéndonos lo que nosotros en verdad somos. La vigencia de la ley, la cual no vino para anular. El enojo lo comparó con el mandamiento de no matarás. El adulterio no es solo un acto, sino una mirada. El divorcio también puede llegar al adulterio. Prohibió el juramento, prohibió la venganza del ojo por ojo y diente por diente, y nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Enseñó que el bien que hacemos a los demás debe hacerse en secreto. Habló de la oración y nos dio el Padre Nuestro como modelo. Dijo que no debíamos presumir cuando ayunamos. Habló que debemos hacer tesoros en el cielo. Y dijo que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo y que si miramos con pureza, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Destacó la diferencia entre el amor a Dios y el amor a las riquezas y nos enseñó a no vivir preocupados o ansiosos porque Dios nos cuida y provee. Nos dijo que no debemos juzgar a los demás sin considerar los propios errores. Volvió para hablar de la oración y la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Que es hacer a los demás lo que queremos que nos hagan.
Se refirió a la puerta angosta y el camino angosto a la vida eterna, y nos advirtió que los falsos profetas se conocen por sus frutos. Y por último dijo que al hacer la voluntad de Dios es más importante que hacer milagros y expulsar demonios. Y concluyó su discurso diciendo que si hacemos todo esto, será como edificar una casa sobre la roca que permanecerá siempre. El fin del discurso en Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El segundo discurso de Jesús tiene que ver con las instrucciones para sus discípulos. En esta segunda parte, Mateo relata cómo Jesús sanó a un leproso y al siervo de un centurión romano solo con una orden, y también a la suegra de Pedro con un toque. Habló a los que querían seguirle, detuvo con su palabra la furia del viento y de las olas. Liberó a un endemoniado en Gadara, curó a un paralítico, llamó a Mateo para que lo siga, explicó por qué sus discípulos no ayunaban, sanó a la mujer con flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo, devolvió la vista a 2 ciegos, hizo que un mudo hablara y pidió a sus discípulos que pidieran más obreros porque la mies era mucha. Después de todo esto, eligió a sus 12 discípulos y les dio estas instrucciones. Primero, debían ir a buscar solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En segundo lugar, debían decir: el reino de los cielos se ha acercado. En tercer lugar, debían sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. En cuarto lugar, no debían cobrar nada por eso. De gracia recibisteis, dad de gracia. No debían llevar dinero ni bienes personales. Vivirían de la hospitalidad de las casas donde lo reciban. Y si no lo recibían, debían sacudir el polvo de sus pies e irse a otra ciudad. En sexto lugar, les advirtió que los enviaba como ovejas en medio de lobos, que serían perseguidos y aborrecidos, pero que no se preocuparan porque Dios tiene control e incluso los cabellos de sus cabezas están todos contados. Y por último, les dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y que nadie perdería su recompensa. El fin del discurso, Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El tercer discurso de Jesús tiene que ver con las parábolas del reino. Antes de escribir la lista de las parábolas que dijo Jesús, Mateo describió el encuentro de Jesús con los discípulos de Juan el Bautista y a continuación anticipó el castigo que tendrían las ciudades donde él hizo muchos milagros, pero no se habían arrepentido. Pero también dio gracias a Dios porque escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños, y a continuación invitó a los que estaban cansados y agobiados que vengan a él, porque les haría descansar. A continuación tuvo Jesús una confrontación con los fariseos porque le acusaron de no respetar el día sábado, cuando sus discípulos arrancaron espigas para comer en ese día, y volvieron a confrontarle cuando sanó a un hombre que tenía seca la mano durante el día sábado. Y cuando Jesús sanó a un hombre ciego y mudo, dijeron que lo había sanado por el poder del diablo. A Jesús le dolió que dijeran esto y dijo que ese pecado jamás le sería perdonado porque hablaron contra el Espíritu Santo. Y también les habló del juicio final y de la persona que fue liberada de un demonio.
pero no recibió a Cristo, y cómo quedó su vida limpia y desocupada. El demonio que salió volvió con otros 7 demonios peores que él. Y por último, cuando vinieron su madre y sus hermanos a buscarle, dijo que en realidad su madre y sus hermanos eran los que hacen la voluntad de Dios. A continuación, Jesús se sentó en un barco y habló a la gente que estaba en la playa por parábolas. Una parábola es una comparación de algo natural con lo espiritual para dejarnos una enseñanza. La primera parábola es la parábola del sembrador. Se refirió a las semillas que caen en 4 diferentes terrenos y solo una de ellas produce resultados a 30, a 60 y a 100 por uno. Con la parábola del trigo y la cizaña, explicó que el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña a los hijos del diablo, y que a veces el diablo siembra en el campo de Dios, es decir, siembra en la iglesia. La cizaña, es decir, los hijos del diablo, y que hay que dejarlos hasta el tiempo del juicio de Dios. La tercera parábola fue la parábola de la semilla de mostaza, que es la más pequeña, y dijo que así es el reino de Dios al comienzo, pero que cuando brota crece más de 1000 veces a su tamaño original. La cuarta parábola es similar a la parábola de levadura. Dijo que el reino de Dios es así y que leuda toda la masa. La quinta parábola es la del tesoro escondido. Dijo que vale la pena invertir todo en el reino de Dios. Y es como un hombre que vende todo lo que tiene para adquirir el campo donde está el tesoro. La sexta parábola, la perla de gran precio, que un hombre hace lo mismo para adquirirla, es decir, vende todo para comprar la perla. Y en último lugar, fue la parábola de la red, y enseñó que en el reino de Dios se recoge toda clase de peces. Como alguien dijo, hay cada uva en la viña del Señor, toda clase de peces, que al final quedarán los que sirven y se descartarán los que no sirven en el día final. Fin del discurso. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. El cuarto discurso es el discurso eclesiológico, es decir, discurso para la iglesia. Como lo hizo anteriormente Mateo, antes de escribir sobre el cuarto discurso de Jesús, relató algunas cosas que ocurrieron en ese paréntesis. De cómo Jesús fue menospreciado en Nazaret, el lugar donde se crió, de qué manera fue asesinado Juan el Bautista, de cómo alimentó a 5.000 personas solamente con 5 panes y 2 peces, de cómo los discípulos durante la noche lo vieron caminar sobre el agua y como Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y lo hizo, pero por falta de fe comenzó a hundirse. Y cuando llegó a la playa, la gente le pedía que le dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos eran sanados. Luego nuevamente Jesús se enfrentó con los escribas y fariseos por la comida que consideraban contaminada. Pero para Jesús lo que contamina no son las manos sucias, sino el corazón, los malos pensamientos y las malas actitudes. Después de esto Jesús siguió sanando y alimentando a la gente hambrienta, y esta vez fueron 4.000 personas alimentadas con 7 panes y unos pocos peces. Y a pesar de esto, los escribas y fariseos no creían y le pidieron una señal del cielo. Y aquí Jesús aprovechó para advertir a sus discípulos sobre cómo la levadura, algunos comentarios pueden contaminar una conversación. Y dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Luego Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién pensaban que era él?
Algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esta respuesta Jesús dijo que eso lo reveló Dios, su Padre, y que sobre esa roca, dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la mitología griega, Hades era el dios del inframundo, hijo de Cronos, pero con el tiempo Hades llegó a significar el lugar de los muertos. Las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán, no le ganarán a la iglesia. Cuando una ciudad era atacada, lo primero que buscaban era destruir sus puertas para conquistar la ciudad. Si no podían, se decía, las puertas prevalecieron y la ciudad no pudo ser tomada. Para Jesús la iglesia es la que asalta la ciudad para conquistarla. Asalta la ciudad donde el diablo tiene cautiva a la gente y esa gente está destinada a la muerte eterna. La misión de la iglesia es derribar esas puertas que aprisionan y liberar a los cautivos. Y es interesante que después de decir esto, Jesús anunció su muerte en la cruz y resurrección, porque vencería a la muerte al resucitar al tercer día. Las puertas de la muerte no prevalecieron y Cristo resucitó. Después de eso, Jesús subió a un monte donde se transfiguró ante Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando Pedro dijo que quería hacer una enramada para Elías, Moisés y Cristo en el mismo nivel, oyeron la voz de Dios que les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque más que Moisés, y más que la ley, más que Elías y los profetas, más que todos ellos estaba el Hijo de Dios, Jesucristo, y Jesucristo tiene la última palabra. Al descender de la montaña, expulsó a un terrible demonio de un niño y volvió a anunciar su muerte. Pagó el impuesto al templo para no ofender a los judíos. Y cuando sus discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús tomó a un niño y dijo que el que se humilla como un niño, ese es el mayor. Y a continuación les advirtió para que no sean de tropiezo para los niños, que debían cuidarse porque quedarían expuestos al infierno de fuego. Habló también de la oveja perdida que un pastor va a buscar y de cómo se debe perdonar al hermano, utilizando como ejemplo la historia de dos deudores, concluyendo que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco Dios nos perdonará. Fin del discurso. Mateo 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. El quinto y último discurso de Jesús fue escatológico, es decir, habló sobre el fin de los tiempos. Antes de hablar del fin, Mateo mencionó lo que Jesús enseñó sobre el divorcio, luego de cómo bendijo a los niños, su encuentro con un joven rico que prefirió sus posesiones antes que seguir a Jesús. Jesús también le enseñó por una parábola que los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y después de esto volvió a anunciar su muerte y a continuación la madre de Santiago y Juan pidió a Jesús un lugar de privilegio para sus hijos. Y Jesús dijo que el reino de Dios no es como ellos pensaban y que el servidor de todos, ese es el mayor. Después de sanar a 2 ciegos, Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino o pequeño asno, purificó el templo expulsando a los que vendían y compraban y no quiso decir quién les dio esa autoridad. Y como anticipándose a su muerte, contó la parábola de los labradores que se quedaron con lo ajeno y mataron al hijo del dueño de la viña. Luego continuó con otra parábola sobre un casamiento donde un hombre pidió a los convidados a la boda que vengan, pero ninguno quiso venir. Entonces, enojado, llenó su casa de la gente de la calle
para que ninguno de los convidados anteriormente pudiera entrar. Habló de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Habló de la resurrección porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Habló del mayor mandamiento de todos, que es amar a Dios, y luego acusó públicamente a los escribas y fariseos de utilizar la religión para beneficio personal, y los llamó hipócritas. Y después de un discurso muy fuerte, Jesús lloró sobre Jerusalén por todo lo que vendría sobre esta ciudad. Y a continuación se refirió a las señales del fin del mundo, sobre su segunda venida, y advirtió a sus discípulos que debían estar preparados como las 10 vírgenes de su parábola. Les animó a multiplicar sus talentos y les habló del día del juicio, cuando nos dirá: venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, para enseñarles que todo lo que hagan a favor de los demás lo estaban haciendo para Cristo mismo. Fin del quinto discurso, Mateo 26, 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Después de este último discurso se precipitan los acontecimientos. Jesús es ungido en Betania y dice que fue ungido para la sepultura. Celebró la última cena con sus discípulos y se dirigió al jardín de Getsemaní para orar, donde es arrestado, llevado al concilio y ante Pilato, y es sentenciado a muerte por crucifixión. Luego de morir es sepultado, y al tercer día resucitó y se dejó ver por sus discípulos, a quienes les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo fue testigo presencial de esas últimas palabras y la gran comisión que Jesús les encomendaba. Y él relata la primer Santa Cena, que sería cuando se transformó la Pascua en Santa Cena, y lo dice así en el Evangelio, en el capítulo 26 y versículo 26. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto mismo, exactamente igual lo dicen Lucas y Marcos de los testigos que estuvieron presentes ese día. Pero Mateo fue un testigo directo, y me llama la atención que aquí hay un mandato. Por eso decimos que la Santa Cena es una de las ordenanzas que Jesús dejó, que dice: tomad, comed, y luego dice: bebed de ella todos. A veces algunos no toman por temor, si no están bien. No, es necesario que todos lo hagamos, y que si no estamos bien, nos reconciliemos primeramente con el Señor. Pero después hay un deseo de Jesús, que dice que esa sangre del nuevo pacto es derramada por muchos.
Por eso esto además de la gran comisión, nos insiste en la necesidad de alcanzar a muchas personas, porque Él desea que esa sangre derramada por muchos para remisión de sus pecados. Y por último, una promesa hermosa, que Él la va a beber y va a comer del pan y de la copa nuevo, vino nuevo en el reino, con nosotros, en el reino de su Padre. Así que con tanto gozo y con arrepentimiento y con reconocimiento y con compromiso de anunciar su evangelio, participamos en esta ocasión de la mesa del Señor. Así que como Él lo hizo, tomó el pan y lo partió. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Señor, gracias. Gracias por ser parte de tu cuerpo. Gracias por dejarnos este símbolo que nos hace uno cada vez que participamos, que nos compromete como cuerpo tuyo, miembros unos de los otros. Comemos de este pan. En tu nombre, Jesús. Amén. Y luego tomó también la copa, ese símbolo de su sangre que nos limpia de pecados y que fue derramada para remisión por muchos. Señor amado, una vez más compartimos la copa. Como nos mandaste, bebemos de ella todos. Como nos dijiste, anunciamos tu evangelio a muchos. Y con gozo esperamos la promesa de compartir esta mesa contigo cuando vengas en tu reino. Gracias, Señor. Amén y amén. Y te bendecimos con la bendición de la palabra de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.